Bien, pues creo que ha quedado bastante claro que esto de las balanzas fiscales es una bobada. Si por un sistema se gana el 20% y el otro se pierde el 20%, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas distintas. Y creo que es buena la iniciativa de Montoro, si es que se hace, ya se hizo un año en época Solbes. Y creo que en esto tenemos que reflexionar mucho, porque es uno de los puntos más débiles, porque ha sido un punto central para que mucha gente dijera, creo, nos interesa la independencia de Cataluña, porque ganaremos mucho, nos venceremos mejor. Entonces, destruir este mito yo creo que es una de las cuestiones importantes, y todo lo que has dicho además del euro, de la banca, etcétera, pues yo creo que lo tenemos que estudiar y reflexionar. Gracias, pues, Almudena. Ahora tiene la palabra el profesor Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna en la Autónoma de Barcelona y persona enormemente conocida por sus obras, por sus conferencias, por sus libros de historia. Empezaste por la Inquisición, sobre todo, y cuestiones más o menos relacionadas con esto, y después te has ido acercando hacia nuestra época más moderna. Has llegado a empezar las Cortes de Cádiz y esto, invadiendo la historia contemporánea. Yo creo que llegarás al siglo XXI con el tiempo. Pero en todo caso, su libro, el ensayo último, con el cual ha ganado el Premio Nacional de Ensayo, la herencia del pasado, es un libro de cabecera para entender cómo las visiones de España a lo largo de la historia han sido distintas según las vieran unos y otros. Es un libro más de ensayo, con fondo histórico naturalmente, pero de ensayo histórico, en el cual yo particularmente he aprendido mucho. Por tanto, Ricardo, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. He de empezar subrayando mi agradecimiento a Francesc, amigo ya histórico, casi desde el siglo XVI más o menos, y agradecimiento, por supuesto, a Ciutadans por acordarse de mí hoy para estar aquí, invitarme para estar aquí esta tarde. Estoy feliz, contentísimo y repito, agradecido por la invitación. Para hablar, eso sí, lo único que no estoy agradecido es en cuanto al tiempo. Un cuarto de hora para hablar de la problemática del llamado conflicto histórico entre Cataluña y el Estado. Al respecto, lo primero quizá que habría que decir es que todos los nacionalismos han sido o han fundamentado buena parte de su discurso ideológico en la historia. Se han alimentado, en definitiva, de la argumentación de apelar a un pasado o épico o dramático que les ha servido efectivamente de eje para su discurso ideológico. El nacionalismo catalán especialmente, y ya lo decía un hombre, por otra parte, tan poco sospechoso como Ferrater Mora, que hablaba él hablaba de la enfermedad del pasado que los catalanes han tenido a lo largo del tiempo. Es decir, esa obsesión por la dependencia respecto al pasado. Ese síndrome que me atrevería a decir el síndrome de la mujer de Lot, mirando siempre hacia atrás. Y mirando hacia atrás siempre con una lectura de ese pasado esencialmente victimista, en la que en medio de un cargadísimo memorial de agravios y de suspiros, se elabora efectivamente una tesis, que es la tesis de una Cataluña víctima, sujeto paciente, de un Estado ajeno, agresor, que por una ojeriza, por una manía, por un odio implacable a lo largo del tiempo, pues se ha dedicado a perseguir sistemáticamente a esa virgen catalana.
el principio de este historicismo, yo pensaba, ingenuo de mí, que en los últimos años se había moderado, porque entendía que el problema llamado problema Cataluña-España, ahora hablaremos de los conceptos, Cataluña-España, pensaba yo, que se había reducido a ese tema obsesivo del España nos roba. Y pensaba yo que era el tema que preocupaba ciertamente, obsesivamente al nacionalismo catalán, el presente del Cataluña nos roba. Repito que yo creía que eso significaba que la historia había quedado un poco al margen. No es así, porque efectivamente la referencia de 1714 pues sobrevuela permanentemente sobre nuestras espaldas, y la prueba más significativa pues es ese congreso que se anuncia, cuyo programa oficialmente se hizo público a partir de ayer, el congreso que lleva por título España contra Cataluña, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre, y donde pues solo las denominaciones de las ponencias pues son realmente como para asustar a cualquiera. La apoteosis del expolio es una de las ponencias. La apoteosis del expolio siglo XXI. Bien, yo quería hoy, por razones obvias de tiempo, yo tenía previsto hablar más tiempo, pero voy a intentar concentrar mi intervención en solo algunos puntos que me parecen fundamentales respecto a la problemática en definitiva histórica que a mí me afecta, digo, como historiador. El primero es el tema de los sujetos históricos. Es importante que asumamos que eso de España contra Cataluña, pues hay que empezar por cuestionar los propios conceptos que están en juego. Evidentemente hay muchas Españas. El concepto de España es un concepto intrínsecamente plural, no hace falta que reitere mucho esta cuestión, pero también hay muchas Cataluñas. Creo que hemos de insistir permanentemente en esta idea de muchas Españas, muchas Cataluñas, y desterrar ese principio de la singularidad, ese principio macizo de la singularidad que efectivamente creo que nos perjudica mucho, ese sentido reduccionista. Es evidente que hay muchas Cataluñas y que efectivamente no tiene ningún sentido hablar de Cataluña y España. Ya no digo España contra Cataluña, sino Cataluña y España en términos singulares. Es evidente que todo el concepto que se ha tejido durante tanto tiempo del hecho diferencial, ese cultivo de la cultura de la diferencia permanente entre una presunta Cataluña frente a una y exclusiva España, no tiene ningún sentido. Hay muchos millones, yo diría que hay tantos hechos diferenciales como millones de españoles. Existimos, estamos. Y por tanto, hablar de un hecho diferencial con una presunta frontera cargada de minas, como un campo de minas que nos amenazan permanentemente a la hora de traspasar el mundo a un lado y al otro del Ebro, pues me parece absolutamente penoso. Segunda cuestión. La idea del conflicto no puede nunca plantearse en términos, como se plantea, en términos estructurales, como fruto de una presunta naturaleza distinta y contraria que nos separa presuntamente a los no menos presuntos catalanes y a los no menos presuntos españoles. Los conflictos, las diferencias nunca pueden plantearse en términos biológicos o naturales, como lamentablemente se plantean. Hay que plantearlos en términos de dialéctica histórica de largo recorrido. Y, por supuesto, nunca son unidireccionales. Esta idea que
que se ha tejido en los últimos tiempos, de que es que los españoles no nos quieren, nos queremos independizar porque efectivamente estamos sufriendo un problema de desamor, es que no nos quieren, es que sistemáticamente nos desprecian, nos manipulan, nos roban los españoles, es absolutamente impresentable como argumento. Y porque, repito, los conflictos que han existido, y hablaré rápidamente de ellos, nadie puede negar la existencia de que han existido confrontaciones y conflictos, nunca han sido unidireccionales, nunca han sido el fruto de España contra Cataluña, han sido de los dos lados. Los problemas de afección y de desafección son problemas, repito, que no se plantean única y exclusivamente en un solo sentido. Tercera cuestión que quería plantear, ya entrando en el tema específicamente del conflicto. No puede admitirse, si con una mínima seriedad, con un mínimo rigor de objetividad histórica, no puede admitirse que las relaciones entre Cataluña y la presunta España, vamos a llamar el Estado, no pueden plantearse en términos de conflicto permanente. Ha habido infinidad de periodos a lo largo de la dialéctica entre Cataluña y el Estado. Ha habido infinidad, de periodos que no son objetivamente conflictivos, sino me atrevería a decir idílicos, absolutamente idílicos, que ahora, por supuesto, quedan completamente silenciados, marginados y escondidos. Ejemplos, pues en el siglo XVI, particularmente, sobre todo la primera mitad del siglo XVI. El siglo XVII, después de la experiencia de la separación de Cataluña de la monarquía española, para ser más concretos, después de 1652, cuando Cataluña vuelve a la monarquía hispánica, después de los casi 12 años de separación de la monarquía española, son el reinado, la última parte del reinado de Felipe IV y el reinado de Carlos II. Imagínense, Carlos II, no creo que sea precisamente un rey que, viendo los retratos de Coello de Carlos II, nos inviten a pensar que era un rey maravilloso. Pues bien, Narcís Feliu de la Peña pontificó rotundamente que Carlos II era el mejor rey que había tenido Cataluña. Es decir, lo subrayo precisamente como testimonio de que efectivamente eran relaciones enormemente favorables. ¿Y qué decirles de la segunda mitad del XVIII? El momento del despegue, del gran despegue de la burguesía catalana del siglo XVIII. ¿Y qué decirles de la guerra de la independencia? La cantidad de testimonios de españolismo militante de la sociedad catalana en los años de la hoy escondida, hoy nombre escondido y tapado, guerra del francés. Mis alumnos, se hablo de guerra de la independencia y no saben ni a qué me estoy refiriendo. La mal llamada guerra del francés. A lo largo del siglo XIX siempre se llamó guerra de la independencia en Cataluña. El concepto de guerra del francés es un concepto reciente, absolutamente reciente. Y con la figura, les voy a decir, la figura de Antoni de Capmany y Montpalau como con centinela contra franceses. No he leído en mi vida un libro tan españolista, tan marcadamente españolista, como el libro del catalán Antoni de Capmany. ¿Cómo pueden pensarse conflicto? Capmany absolutamente identificado con la causa española. ¿Y qué decirles de la Restauración, de los años de la Restauración, desde Víctor Balaguer a Cambó? ¿Y qué decirles del franquismo? ¿Y qué decirles del franquismo de Jaume Vicens Vives? Para mí enormemente admirado y mi referente como maestro del que fue mi maestro. Eso está ahí y son momentos en los que efectivamente los conflictos han sido mucho menores que efectivamente la relación que ha existido en ese periodo. Conflictos, claro que sí, han existido, sobre todo 3 grandes conflictos. No solo el que la memoria reitera permanentemente de cara a ese mítico 1714,
Guerra de Sucesión, 11 de septiembre de 1714, entrada de las tropas borbónicas en Barcelona, final de la guerra, represión. Efectivamente es un periodo de conflicto del que habría que establecer enorme cantidad de matices que en todo caso espero tener tiempo, si lo hay, en el debate o en el diálogo subsiguiente a la charla. Pero no solo, evidentemente, en 1714. Tienen ustedes, antes de 1714, un conflicto del que ahora nadie se acuerda porque no es políticamente correcto recordar que de 1641 a 1652, como acabo de decir, estuvo separada Cataluña de la monarquía hispánica después del enfrentamiento con Felipe IV y el ministro, el conde duque de Olivares. Estuvo separada y convertida Cataluña en provincia de la Francia de Luis XIII, hasta la reconquista o la recuperación fácil, absolutamente sin sitio, apenas sin sitio ninguno, de don Juan, por parte de don Juan José de Austria. Repito, en 1652 entró con toda facilidad en Barcelona. ¿Por qué no es políticamente correcto acordarse hoy de ese periodo? Pues simplemente porque fue una experiencia nefasta. Fue una experiencia nefasta para Cataluña. Por muchos conceptos, y no lo digo yo, lo dicen infinidad de historiadores, absolutamente, en fin, con todas las señas de identidad, digamos, del nacionalismo catalán reconocidas. Efectivamente, fue una experiencia nefasta. Fue también el producto de un sueño, el sueño de Pau Claris. Duró un mes escaso, en diciembre de 1640, en enero de 1641, se entregaba no por pasión pro-francesa, sino por la propia presión de la Francia de Luis XIII. Se vio absolutamente condicionado a entregarse a Cataluña, a convertir, como he dicho antes, a Cataluña en provincia francesa, y ya en 1643 los signos de rechazo de la sociedad catalana a esa experiencia de la adscripción de Cataluña a Francia fueron notabilísimos. Hasta el propio presidente de la Generalitat en 1645, que era el abad de Galligans, fue preso por los franceses. Y repito, el retorno a la monarquía española fue absolutamente fácil, sin problema ninguno para don Juan José de Austria. Y el otro gran conflicto, mucho más reciente en el tiempo, que quizá ustedes conozcan mejor, es el de 1931-1936, que es un conflicto además que tiene tres momentos estelares de enfrentamiento, de confrontación. El 14 de abril de 1931, les recuerdo que el presidente Macià proclamó la República Catalana dentro de la Federación Republicana Ibérica, y se vio obligado después a rectificar cuando vinieron tres ministros catalanes, Nicolau d'Olwer, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, vinieron a Cataluña para presionar, y se instauró la Generalitat a cambio de que se suprimiera el concepto de República Catalana. Primer hito. Segundo hito. El segundo hito es el más conocido, los hechos de octubre del 34, 6 de octubre del 34, Companys, entonces presidente de la Generalitat, proclamó el Estat català en la República Federal Española. Toda una insensata aventura que acabó, como saben, con la represión por parte del general Batet, a la postre luego fusilado por el franquismo,
este mundo nuestro tan cargado de ironías y de paradojas sangrantes, el general Batet fue luego fusilado después de no aceptar o no vincularse al golpe militar del 18 de julio de 1936. Y por último, y acabo, julio del 36, la guerra civil. Léanse ustedes, simplemente les digo, léanse los testimonios de Azaña sobre Cataluña. Azaña, el hombre, nuestro hombre que decían los catalanes del momento en el 31, nuestro hombre en Madrid, el hombre que más había hecho por defender que se aprobara el estatut republicano. Léanse los juicios de don Manuel Azaña de la Cataluña de 1936 y se echarán a temblar del proceso de la deriva a la que había llegado Cataluña y del rechazo de aquel hombre tan identificado sentimentalmente con Cataluña. Léanse los juicios que vierte respecto a los catalanes de la época. Nada más, muchas gracias.